Medición de corriente en CD. En este video vamos a medir la corriente que circula por un circuito de corriente directa, utilizando un multímetro en la función de amperímetro de CD. Para esta actividad vas a necesitar los siguientes materiales: resistencias de carbón, un multímetro digital con sus puntas de prueba, una tablilla de prueba o protoboard, una fuente variable de CD, cables banana caimán, un cable de alimentación para la fuente, pinzas de corte y pinzas de punta. Cuando vayas a realizar esta actividad, asegúrate de tener un área de trabajo adecuada, es decir, bien iluminada, con suficiente espacio, limpia y ordenada. Preparación de la tablilla de pruebas para efectuar la medición. Para iniciar esta actividad, coloca la tablilla de pruebas frente a ti. Toma la resistencia y con ayuda de las pinzas de punta dobla sus terminales como se muestra. Si es necesario, córtalas de un tamaño que te permita insertarlas en los orificios de la tablilla de prueba. Preparación del multímetro para realizar las mediciones de corriente. Las puntas del ampémetro se insertan en los bornes correspondientes. Generalmente la terminal de color negro se conecta al común del instrumento, mientras que la terminal de color rojo se introduce en el borne con el símbolo de amperes de CD, es decir, el que tenga una MA que indica miliamperes o una A mayúscula que indica amperes. Dependerá del valor de corriente estimada a medir. Asegúrate que el multímetro esté encendido. Coloca la perilla en la posición de amperes de corriente directa. La puedes identificar porque tiene una A mayúscula y al lado una línea continua con una línea punteada debajo. Además deberá estar en la escala más alta de corriente que aparezca en el selector. En algunos modelos existe un botón que te permite intercambiar entre el modo de corriente alterna o CA o el modo de corriente directa o CD. El indicador de CA aparecerá en el display del instrumento cuando estés trabajando en este modo. Preparación de la fuente de CD. Conecta el cable de alimentación a la fuente y a un contacto. Coloca los cables banana caimán en los bornes de la fuente. La punta banana se introduce en los bornes de la fuente y la punta caimán se utilizará para alimentar al circuito. Fíjate que estén con el color que corresponda. Enciende la fuente. Elige el modo independiente. Dependiendo del modelo existe una perilla, una palanca o un botón que te permite cambiar entre los diferentes modos de trabajo: independiente, serie o paralelo. La perilla de corriente se gira en sentido de las manecillas del reloj hasta el tope. La perilla de voltaje se gira hasta obtener el valor deseado en el display de la fuente. Apaga la fuente y conecta los extremos caimán en los puntos que requiere el circuito. Enciende la fuente para alimentar el circuito. Medición de corriente en CD. Ya que tienes preparado el multímetro y la tablilla de conexiones con el circuito en el que vas a medir la corriente, toma las puntas de prueba. Recuerda que no debes tocarlas por la parte metálica porque alteras la medición. Siempre se deben tomar por el aislante. Elige la escala más apropiada de acuerdo a la corriente esperada. Abre el circuito en el punto donde se realizará la medición para poder introducir el instrumento. Se coloca el ampémetro en serie, es decir, cada una de las puntas del instrumento hacen contacto con los extremos donde se abrió el circuito. Observa en el display del instrumento el valor que se obtiene. Si observas un signo negativo, invierte las puntas. Una vez hecha la medición, retira las puntas del circuito y vuelve a cerrar los puntos que separaste. No olvides anotar el valor obtenido con las unidades adecuadas, que para el caso de la corriente es amperes, miliamperes o microamperes.